Buenas tardes, aquí directamente desde los estudios de Mari Pérez Digital para el Perú y el mundo en Foco 2026. El día de ayer hablábamos de un tema que ya lo habíamos tocado durante toda la semana, era el tema de la corrupción, y nuestra producción el día de hoy nos lo está proponiendo nuevamente. Una infografía bastante interesante, desarrollada con inteligencia artificial, pero que connota en realidad situaciones muy importantes y relevantes. La corrupción, ¿por qué persiste? Nos dan 5 raíces del problema, hablamos de la impunidad, ¿no? Sus consecuencias, y que los procesos judiciales largos, los casos que prescriben, pérdida de confianza en la ciudadanía, hace que ese sabor amargo quede siempre. Si el corrupto no teme a la sanción, la corrupción se va a multiplicar. Es lo que siempre en casa nos han enseñado, que cuando hay castigo o punición, indudablemente uno se retrotrae y se enmienda. Una impunidad es decir, hiciste mal, pero sigue en lo mismo porque nadie te castiga. Es la permisibilidad de nuestro sistema que hace que la impunidad o que los corruptos en realidad puedan vivir alegremente. Sí, triste decirlo, viven con dinero que han robado, y no solamente lo decíamos el día de ayer, robado dinero, sino robado oportunidades, robado escuelas, robado hospitales, robado desarrollo. Sí, eso es lo que nos roban los corruptos. Y si a esto sumamos que nuestro sistema no los castiga como debe de ser en los tiempos y con las penas que en realidad correspondan, esa impunidad nos hace daño. La sociedad se hace más incrédula, la desconfianza continúa a crecer y lamentablemente caemos en no creer que el sistema sea el apropiado para combatir. Sí, vamos para adelante con la segunda raíz, el nepotismo. El nepotismo es un error, un craso error, donde en realidad funcionarios contratan o favorecen a allegados por algún contrato, por darle algún favorecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Personal no calificado que hace trabajo mediocre. La ineficiencia institucional se generaliza porque no solamente es un recomendado, sino son muchos. Y el uso privado del Estado, que en realidad lo pone siempre de manifiesto que es ineficiente. ¿Cuál es la frase clave que nos manda la producción? El mérito es reemplazado por el parentesco. Esa es la triste realidad en la administración pública. Por eso se dice que la administración pública es un elefante, es un paquidermo, o sea, es una figura grande que camina lento, y no solamente el caminar sea lento, sino que asociado a esto es la ineficiencia. La ineficiencia legado a lo que son trámites, desarrollo de planes y todo, con una segunda intención, hacerlo mal para sacar ventaja para él o para los suyos. Eso es nepotismo. Lamentablemente hasta la familia se hace cómplice de un acto de corrupción, y el dinero, o lo que se roba, como se dice, a los ciudadanos, son las oportunidades de vivir en un país desarrollado, o por lo menos vivir decentemente. Vamos a la tercera raíz, producción. Falta de control, débil fiscalización de obras, compras y decisiones públicas. Falta de control, consecuencias, sobrecostos, obras inconclusas, mal uso de recursos. La frase clave que nos manda la producción en esta infografía dice: lo que no se supervisa termina siendo vulnerable. Así es, el ojo del amo engorda al caballo, decían nuestros viejos ancestros, porque hay que estar ahí, hay que estar permanentemente. Si queremos tener resultados, hay que controlar, así, de manera exagerada. Sin embargo, esa permisibilidad en los controles, así hechos a la mala gana, en realidad, genera que haya ineficiencia, haya dispersión de los recursos. Hazme notarlo de nuevamente, por favor,
para poder darle los sobrecostos que indudablemente generan un nivel de complicidad en lo que se hace. Se hace mal, pero con un propósito. Se hace mal, ¿para qué? Para que se tengan recursos y poder robar al Estado. Eso es lo que realmente. Y lo que dice, lo que no se supervisa termina siendo vulnerable. ¿Por qué la vulnerabilidad viene aquí como palabra principal o fundamental? ¿Qué cosa es lo vulnerable? Si queremos hacerlo, es la pérdida de aptitudes. Por ejemplo, un anciano o un niño son vulnerables porque no tienen todas las aptitudes y no están en condiciones de poder defenderse. Esa es la vulnerabilidad. Y asociado a un sistema de trabajo o a una función del Estado, donde en realidad viene hecho de manera así, flácida, de manera hipócrita, si queremos decirlo, porque definitivamente no se supervisa, no se controla. Y eso amerita que no haya la fortaleza para poder encararlo. Te haces vulnerable porque permites y admites todo, especialmente la pérdida del dinero. Vamos para adelante, Switch. La otra es el dinero político, que ya lo hemos venido hablando, pero vamos a remarcar el financiamiento irregular o poco transparente de las campañas, las consecuencias, favores posteriores, captura de decisiones públicas, influencia indebida y la frase clave: quien financia en la sombra suele cobrar después. Y para nadie es un secreto en realidad que vamos a llamarlo entre comillas, el inversionista meta dinero no solamente al posible ganador, sino hasta el segundo y muchas veces hasta el tercero. Es como si estuviera jugando una partida de naipes, apuesto aquí o apuesto acá. Si no gano aquí, gano en el de acá, o una carrera de caballos. Uno de ellos gana, uno de ellos tiene que llegar a la meta. Y en algunos de los casos, su visión, su oído o sus negociaciones debajo de la mesa, toma y dame, o toma y me vas a dar esto y esto. ¿Qué te condicionan? He sabido por una fuente muy cercana, me dice, inclusive lo que negocia en doy tanto, pero me vas a dejar tal departamento, tal gerencia, tal dirección. Ese es el nivel. Ahora, cuando hablamos del dinero político, por ahí viene. ¿Y qué cosa viene? El lavado de activos, que lamentablemente los controles, como hablábamos, la falta de control, porque allí también debe controlarse quién financia los partidos políticos, la trazabilidad del dinero, quién te lo da, por qué te lo da y cuándo tienes que devolvérselo o cómo se lo vas a devolver definitivamente. Eso cuenta, eso en realidad importa. Sin embargo, en cada campaña política se repite. Ya hemos pasado la presidencial, ahora toca la regional y las locales. Vamos viéndola nuevamente y recuerden, quien financia en la sombra suele cobrar después. Y eso se cobra con favores, indudablemente, posteriores, y las decisiones que deberían indudablemente ser hechas con criterio único de eficiencia y beneficio para los ciudadanos, termina sesgándose para favorecer a determinados grupos o personas allegadas. Ese también es un acto de corrupción muy serio que venimos viviendo. Y por último, una de las raíces importantes es la cultura permisiva, la normalización de pequeñas prácticas corruptas. Ya se llaman las coimas, los tramitadores, favores indebidos, arreglos. ¿Cuál es la consecuencia? La corrupción institucionalizada, la pérdida de valores públicos, y la frase clave que nos manda nuestra producción nos dice: la gran corrupción suele comenzar con pequeñas tolerancias. Sí, en realidad bastante elocuente esta cultura permisiva. No, ¿por qué? Porque cuando uno tiene rabo de paja, en realidad hay que decirlo, tú no puedes ejercer una presión para poder encaminar o para poder hacer las cosas como corresponde. Porque lo primero que te hacen es enrostrarte. ¿Y tú? ¿Por qué? Entonces eso te aguanta y te vuelve un poco a aceptar todo lo que te dice. No lo hago porque me va a decir esto, no lo hago porque me lo va a decir el otro. Y lo dice ahí en la infografía, lo dice bien claro, las coimas, los tramitadores, favores indebidos o los arreglos bajo la mesa. Lamentablemente sí. Y uno dice, oye, pero le estoy dando 5 soles, sí.
le estoy dando un sol, por ahí empieza. Las coimas pequeñas al final hacen los grandes negocios, los grandes negociados. Sin embargo, esa cultura de permisibilidad es la que pulula por todos los ambientes de las entidades públicas. ¿Y qué se hace frente a esto? Una de las cosas, indudablemente, lo decía también este amigo candidato, decía que el Ministerio de Economía y Finanzas no solamente te da presupuesto o te da dinero, sino al costado de esto o frente a esto te dan sistemas, te dan software que tienes que, o mejor dicho, tendrías que utilizarlo para ser más eficiente en tu gestión, para que cruzando información, ese cruce dé un resultado que pueda ser verificable o, en todo caso, verificable o corregible, si ese fuera el caso, si se utilizan los sistemas de control. Ya lo decíamos en una de las raíces, débil sistema de control. Mejor dicho, en el Estado no conviene que haya control, no conviene que las licitaciones se hagan formalmente, no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque los arreglos bajo la mesa no serían posibles y la corrupción se vería afectada, desgraciadamente. Para nosotros sería una felicidad que todos los sistemas sean controlados. Y es más, la digitalización, que es un instrumento de poder hacer que todo vaya a través de sistemas informáticos cerrados, pueda utilizarse al 100% en el Estado. Sin embargo, si hablamos de cifras, no llegaríamos ni siquiera al 20, 30 y en algunos casos no superarían el 40% a nivel de todo el aparato estatal. Como nos damos cuenta, todo suma al final, todo involucra una mediocridad que suma a la corrupción. Y ahí está, intocable. Esperemos que este 28 de julio la señora Keiko Fujimori y la señora presidenta Keiko Fujimori demuestren de luchar contra la corrupción. Son 24.000 millones de soles. Ya lo decíamos antier, no ayer, antier decíamos son 400 unidades, o hablamos de 200 hospitales y 200 colegios. Llámese muchos kilómetros de pavimentación y podemos compararla con una serie de necesidades que vive nuestro país. Allí se va ese dinero que lamentablemente funcionarios irresponsables e inmorales son los que se llevan ese dinero en carretilla. De ti, de mí depende, la sociedad civil en su conjunto, poder combatir a la corrupción. Si queremos un desarrollo, tenemos que apostar porque todo esto termine. Desde la Amazonía peruana, para el Perú y el mundo, Rafael Fallen de Mari Pérez Digital. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos el día martes.